Bueno, en esta oportunidad vamos a avanzar con algunas medidas que ya ha anunciado el señor gobernador para este mes de mayo, medidas que tienen que ver con una decisión política del gobernador de generar una recuperación del salario real de los trabajadores, que claramente en función a los efectos inflacionarios se ve absolutamente deteriorado, digamos, que tiene que ver con estos procesos inflacionarios que vive el país. En ese sentido, nosotros, haciendo un poco de memoria, digamos, en lo que fue la política salarial del sector activo, nosotros hemos avanzado ya en el mes de febrero, digamos, con algunos sectores. Básicamente hemos iniciado, digamos, reuniones paritarias con el arco sindical docente, que hemos arribado a un acuerdo que ha permitido garantizar el inicio de clase, entendiendo que este año además se profundiza, por supuesto, la presencialidad nuevamente en las aulas de nuestros alumnos correntinos. Entonces, en ese esquema hemos avanzado y hemos logrado, digamos, un acuerdo en ese sentido vinculado a cuestiones salariales, entre otras que hemos abordado con el arco sindical docente. Pero esta medida, la que vamos a comunicar en este momento, es una medida que está complementariamente, es decir, se va a aplicar complementariamente. No nos olvidemos que nosotros teníamos planteado un segundo tramo de recuperación. El primero fue en el mes de marzo, el segundo estaba planteado para el mes de julio. La decisión del gobernador ha sido de generar complementariamente a esas decisiones administrativas una nueva decisión que alcance a todos los sectores y en principio también pase a reforzar esto de la recuperación del salario de los trabajadores, tanto activos como jubilados y pensionados. Ya abocándonos directamente a lo que es la recomposición de cada uno de los sectores, tenemos al sector docente, que ya a partir del mes de mayo se va a incrementar un 10% del salario básico de los trabajadores activos. Por lo tanto, este 10% de recuperación del salario básico eleva este concepto a 19.536 pesos. No nos olvidemos que el salario básico del sector docente además tiene la característica que impacta en otros conceptos que van asociados, es decir, este 10% no solamente corrige el salario básico, sino que este salario básico además es un valor de referencia para otros conceptos, como en el caso de ubicación geográfica, en el caso de antigüedad, material didáctico. Por lo tanto, genera un efecto multiplicador también de bolsillo. Además, dentro del componente del salario docente, hay un concepto que es el concepto denominado Fondo Compensador Provincial, que es un concepto que tiene la particularidad y la característica de que se abona por cargo hasta 2 cargos, es decir, se aplica el mismo criterio del Fondo Nacional de Incentivo Docente, es decir, hasta 2 cargos, es decir, aquellos docentes que tuvieran 2 cargos van a recibir este concepto de fondo compensador doble. Por lo tanto, este concepto se incrementa, digamos, para un cargo 1.000 pesos, pero aquellos que tuvieran 2 cargos, por supuesto que tienen 2.000 pesos adicional, más la recuperación que comentaba del salario básico con las características que mencionara recientemente. Por lo tanto, este concepto del Fondo Compensador Provincial va a subir para un cargo, como decía, en el orden de los 12.500 pesos. En la administración general, esto es con las particularidades del caso, es decir, sin incluir, digamos, docente, que acabo de mencionar, que tiene una especificidad, digamos, respecto de cómo vamos a recuperar el salario de los trabajadores. También seguridad tiene, digamos, características que ahora lo voy a mencionar más adelante. En el caso de la administración general, a partir de también el mes de mayo, se produce un incremento del 10% en lo que sería la asignación de clase. La asignación de clase es un componente que tiene básicamente 2 partes: el salario básico de los trabajadores más la parte de función, es decir, aquellos trabajadores que eventualmente tuvieran
digamos, un cargo dentro de la administración, también se ven incluidos, digamos, en ese 10%, y además se incorporan 2.000 pesos de bolsillo adicionales, digamos, a esta recuperación, en el concepto 134. Este concepto es un concepto que tienen los empleados de la Administración General y que es de carácter remunerativo, es decir, esto también es abarcativo, por supuesto, a los jubilados y pensionados de nuestro Instituto de Previsión Social. Pasando ahora a otro sector, el sector de vialidad provincial, insisto, también este sector, con todas sus características propias del caso, es un sector que tiene una metodología de recuperación salarial tomando como base una categoría específica dentro del escalafón y a partir de ahí, digamos, se genera un efecto hacia el resto de las categorías. También se va a incrementar un 10% de ese valor básico y a partir de ahí el resto de las categorías tiene, digamos, la misma recuperación. En el caso de seguridad, que es otro de los sectores, digamos, que tiene determinadas particularidades también al momento de la liquidación de haberes, se va a generar una recuperación del 10% del valor punto. El valor punto es un valor referencial en el cual todo el escalafón policial, es decir, tanto de policía como penitenciarios, digamos, se ven abarcados. Y este valor punto es el que genera después, se transforma, digamos, en pesos, digamos, adicionales que van a recibir en el salario de los trabajadores ya a partir de este mes. Ese 10%, digamos, tiene una metodología de cálculo que además de corregir el valor punto, se tiene que corregir el mínimo, es decir, toda la estructura se desplaza un 10% hacia arriba. Y por otro lado, dentro de este sector de seguridad, digamos que es un sector, insisto, que tiene determinada especificidad al momento de la liquidación de sus haberes, hay un concepto específico vinculado a racionamiento que lo tiene toda la escala y que en este caso se va a incrementar 2.000 pesos adicionales en este concepto de carácter, digamos, es decir, 2.000 pesos de carácter remunerativo y que impacta, digamos, a todo el escalafón de seguridad y que sería 2.000 pesos netos de bolsillo. Es decir, nosotros lo que pretendemos con estas medidas, que exista cierta uniformidad en lo que tiene que ver con el impacto de bolsillo. Si bien es cierto, no podemos dar un monto exacto de cada uno de los trabajadores, no nos olvidemos que dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nosotros tenemos 7 procesos de liquidaciones. Esto hace, digamos, muy disímil, digamos, una aplicación de una medida que sea única, exactamente con impactos iguales. Es decir, lo que hicimos, y que de hecho lo venimos practicando de manera regular, es tomar como referencia lo que se denomina técnicamente un cargo testigo, es decir, el cargo de menor, digamos, el menor cargo sin antigüedad y sin salario familiar, y sobre ese valor trabajar, digamos, las recuperaciones salariales. Respecto de algunas preguntas que los medios de comunicación nos venían haciendo ya en estos días, es cuánto es el impacto de bolsillo. Es decir, nosotros no tenemos un impacto de bolsillos absolutamente para todos los trabajadores. Eso va a depender del rol que desempeñan, del sector que además prestan los servicios activos y cómo impacta, digamos, otros conceptos como el caso de la antigüedad y en el caso del sector docente, ubicación geográfica y material didáctico. En ese sentido, en este cargo testigo, como le decía, que es un valor de referencia en el cual nosotros lo tenemos en cuenta, los efectos de generar, digamos, todas las actualizaciones, va a rondar, digamos, una corrección aproximadamente de bolsillo en el orden de los 4.500 a 5.000 pesos, que es una excelente recuperación si pensamos que en realidad en ese segmento, digamos, de lo que es el cargo testigo, en realidad son la menor cantidad de los trabajadores tenemos ahí, son aquellos trabajadores que recién inician en el sector. Es decir, la mayoría de los trabajadores ya cuentan con antigüedad y por supuesto que estos valores empiezan a escalar en función a esas
características y obviamente, como decía recién, el lugar donde desempeñan. Es decir, nosotros no tenemos un solo y único valor, lo que sí se buscó una uniformidad de criterios para que todos los trabajadores, ya a partir del mes de mayo y por decisión del gobernador, tengan una recuperación salarial, y esto genera también un impacto en jubilados y pensionados, que también va a seguir la misma aplicación de estas decisiones administrativas plasmadas ya en decretos. Esto genera esfuerzo presupuestario. Nosotros permanentemente trabajamos en el sostenimiento del equilibrio presupuestario, que es uno de los temas que más nos preocupa. Entendemos la situación inflacionaria que atraviesa el país y que no solo afecta al salario de los trabajadores, sino también genera una inflación de costo. No nos olvidemos que el Estado tiene, digamos, gran prestador de servicios. Estos servicios también tienen costos inflacionados, pero en esta oportunidad estamos generando una inversión mensual adicional de 460 millones de pesos, lo que genera un impacto de 4.200 millones de pesos en este presupuesto 2022, insisto, con la característica de que esto es adicional a la política salarial que se fijó para algunos sectores ya desde el mes de febrero. Es decir, esto pretende generar una recuperación tratando que el salario de los trabajadores no solamente esté garantizado en tiempo y forma, que es una cuestión que lo venimos sosteniendo hace bastante tiempo, sino que además trate de no perder ante los efectos inflacionarios que está atravesando el país, que si bien no es una decisión obviamente del gobierno provincial, pero no escapa, digamos, esos efectos a nuestros trabajadores, tanto a trabajadores activos del Estado como a jubilados y pensionados. Es decir, nuevamente se hace una apuesta incremental, diferencial a la política salarial, a los efectos de poder recuperar el salario real de los trabajadores de Corrientes. En líneas generales, esto es las medidas, insisto, ya se van a aplicar a partir del mes de mayo.